Bueno, bienvenidos a todos, una edición más de Aicuada. Mi nombre es Alejandra Rolón y mi emprendimiento se denomina Eatwell. El día de hoy les vamos a enseñar a hacer unas cookies de avena, calabaza y chips de chocolate. Comenzamos. Lo que vamos a necesitar para preparar nuestras cookies van a ser 2 sobrecitos de las mezclas que nosotros tenemos que son de Eatwell, que es una mezcla que está a base de avena, huevo deshidratado y esencias. Aparte vamos a necesitar aceite vegetal, chips de chocolate, el puré de calabaza que les sugiero tener hecho, que puede ser asado o hervido como prefieran, un huevo, polvo de hornear, canela, el edulcorante de preferencia de ustedes, yo hoy elegí stevia en polvo y una pizquita de sal. Bueno, la mezcla que elegimos hoy es la mezcla sabor vainilla y son 2 sobrecitos que vamos a usar de esta para la preparación. Bueno, comenzamos. Vamos a integrar primero todos los secos. Agrego la avena, canela, la stevia, el polvo de hornear y una pizquita de sal. Con la ayuda de una varilla van a integrar todos los secos. En otro bolsito vamos a integrar los demás ingredientes que son los húmedos. Voy a arrancar por el puré de calabaza, que como les dije es mejor que lo tengan hecho, ya que puede ser asada o hervida como prefieran. No le agregué nada a esto, simplemente en este caso yo usé la asada y no tiene ningún aceite ni nada por el estilo. El aceite vegetal y un huevito. Integramos de nuevo todo también acá. Este es un producto que lo bueno por los ingredientes que tienen, ustedes van a poder consumir en el desayuno, la merienda, considerando también que esta avena, bueno, es apta para las personas que son intolerantes al gluten, es una buena opción, no tiene azúcar añadida, así que también en ese caso es una opción para las personas que por ahí son diabéticas. El ingrediente que va a determinar va a ser el tipo de chips de chocolate que utilicen, ¿verdad? Que en nuestro caso sí elegimos un orgánico que no tiene ni gluten ni lactosa, entonces está apto para esa clase de consumidores. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es integrar todo lo seco a la preparación de lo demás. Esta es una preparación que es rapidísima, es fácil de hacer, pueden hacer con ayuda de los niños en la casa también. Integro todo esto hasta que se quede una mezcla bien homogénea. La consistencia debería ser ni muy líquida ni muy seca tampoco, como para que después les sea fácil poder armar las cookies. Algunos tips para tener en cuenta antes de preparar, les recomiendo siempre que sus ingredientes estén a temperatura ambiente, por lo menos 1 hora antes del preparado de los alimentos. Y que lo más importante acá va a ser también el frío que le vamos a dar a esta masita que preparamos acá. Tiene que tener por lo menos unos 30 minutos de refrigerado para que les sea fácil poder armar también las cookies y que tengan esa textura que estamos buscando. Y por último, agrego los chips de chocolate. Integramos todo y esto vamos a llevar a la heladera por 20 a 30 minutos. 20 minutitos de heladera y después podemos armar las cookies. Igual también puede ser una noche antes, así al día siguiente pueden armar las galletitas con ayuda de las personas de la familia. Bueno, pasados los 30 minutos, entonces la mezcla está más consistente como para que ustedes puedan armar sus cookies. Vamos a necesitar, puede ser un molde para horno que ustedes prefieran, una placa, yo usé la misma placa del horno y un papel manteca. Puede ser también, si no tienen el papel manteca en su casa, pueden usar papel aluminio. Bueno,
Con la ayuda yo en este caso usé una cuchara para servir helado, pero ustedes pueden usar la cuchara que tengan en su casa o incluso pueden hacer a mano, ¿verdad? Esto por la consistencia les va a permitir poder amasar con la mano. Si se les pega mucho, un tip que le puedo dar es que unten un poquitito de aceite en la mano, así pueden armar bien las bolitas de las galletitas. Bueno, las porciones de esta preparación van a depender del tamaño, pero aproximadamente le van a salir entre 6 a 8 unidades de cookies. Un punto importante es el tiempo de horneado. Mientras ustedes esperan los 30 minutos de refrigerado en la masa, ahí ya les recomiendo precalentar su horno a 180 grados. Generalmente yo otra vez le doy un pequeño toquecito ahí porque esto, acuérdense también de separarles por lo menos unos 3 centímetros entre cada cookie, porque estas se van a hinchar un poquitito en el horno. Van a llevar al horno por 15 a 20 minutos aproximadamente, horno a 180 grados. Cuando vean que el borde de las galletitas se pone doradita, quiere decir que está lista. Va a depender si quieren dejar un poco más de tiempo, si les gusta más crocantes o no. La textura de esta cookie en realidad es casi como un bizcochito, así que no se va a poner dura en sí por la calabaza. Después de retirar del horno, les sugiero esperar que enfríe sobre una rejilla por lo menos 20 minutos para que no se rompan y después ya están listas para consumir. Eatwell es un emprendimiento que nació en el 2017 como parte un poco de mi estilo de vida. Yo desde muy joven, desde la adolescencia que me interesó un poco el estilo de vida saludable, hacer ejercicio, algún deporte. Y así nació esto porque me di cuenta que al lugar donde frecuentaba no encontraba opciones para comer saludable y fue donde tuve la idea de presentar un proyecto que específicamente fue en el Club Internacional de Tenis y ahí fuimos concesionados con una licitación privada. Tenemos un local ahí desde hace 4 años, fue donde nació la marca y después con el correr del tiempo nos fuimos expandiendo a otros puntos de venta. Además tenemos nuestro servicio de delivery, tenemos un e-commerce que es una tienda que desarrollamos, nuestras redes sociales que van a encontrar como EatwellPY en Instagram y desde ahí nosotros les podemos acercar nuestros productos. Incluso hoy tenemos la posibilidad de acercarlos a nivel país. Nuestros productos están listos para ser consumidos. Hay varias opciones dentro de nuestra oferta que incluyen pasta frolas, muffins, brownie, marmolada. Y son todos productos que son a base de avena sin azúcar añadida. No usamos conservantes en la preparación de los alimentos. La materia prima para nosotros es primordial, ya somos todas mujeres en el equipo y somos 4. Y la verdad que es un orgullo el empoderamiento que genera para las mujeres. Nos gusta lo que hacemos, nos gustan los productos, nos gusta innovar, nos gusta presentar productos diferentes y escucharle a nuestro público objetivo, que son las personas que eligen conscientemente un poco lo que van a consumir. Me encantaría que nuestros productos hoy estén presentes en una comunidad diferente que no sea Paraguay. Para eso también estamos haciendo todo el camino de la industrialización, la formalización, la capacitación y emprendimientos o iniciativas como estas son las que a nosotros también nos animan porque sabemos que detrás hay un equipo que se preocupa por los emprendedores y que nos facilitan y nos dan herramientas para poder también profesionalizar nuestro trabajo y hacer llegar nuestro producto orgullosamente paraguayo a otros países. Bueno, gracias a todo el equipo de ICUA por recibirnos, por darnos esta oportunidad. Les apoyamos a los emprendedores que también puedan hacerse conocer al mundo, a Paraguay, y hacer llegar sus productos de calidad a todos los hogares del país. Bueno, están listas nuestras cookies riquísimas. Pueden ser aptas para consumir en la merienda o el desayuno, pueden acompañar con un café como ven acá, un vaso de leche, jugo. Espero que practiquen en su casa, es súper fácil de hacer, salen súper ricas y bueno, a disfrutar y nos vemos en otra edición de ICOA.